Realmente estoy muy fascinado de cómo la inteligencia artificial ha hecho avances a lo largo de este tiempo y se ha hablado mucho durante el año pasado, por ejemplo, acerca de ChatGPT, que por cierto yo lo estoy usando bastante, por ejemplo en cuestiones de narrativa, redacción, para dar ideas, es realmente muy útil. El año pasado hablamos acerca de cómo la inteligencia artificial tiene implicancias en la geología. Vimos que hay inteligencia artificial capaz de hacer mapas geológicos y capaz de analizar grandes cantidades de datos e incluso hacer interpretaciones en un corto tiempo. Pero poniéndome a pensar, ¿realmente la inteligencia artificial ha tenido implicancias en la paleontología? Como hemos visto, la inteligencia artificial es capaz de manejar grandes cantidades de datos, capaz de hacer cosas que como nosotros humanos lo hacemos en tanto tiempo, la inteligencia artificial lo hace en mucho menos tiempo, acelerando procesos y, como esto vengo diciendo, manejar grandes cantidades de datos. Es interesante realmente pensar que la inteligencia artificial tenga tanto impacto realmente en estas disciplinas. Y me puse a pensar en la película de Jurassic World, donde hay una escena muy interesante que es la siguiente. Es que nuestros avances en empalme de genes han abierto una nueva frontera. Aprendimos más de genética en la última década que en un siglo excavando huesos. Así que, si dicen que quieren patrocinar una atracción, ¿qué tienen en mente? En esta escena me interesa mucho realmente, porque realmente explica cómo con estos avances tecnológicos realmente se ha logrado hacer tantas investigaciones, tantos descubrimientos que, como dice ahí, en siglos después de las investigaciones clásicas, ¿no? Ir a buscar esos fósiles, reconstruyéndolos, y con estos avances tecnológicos en esta película, con respecto a la genética y demás, han podido realizar descubrimientos fascinantes y en mucho menos tiempo. Y esto es algo de lo que me gustaría hablarles hoy, realmente cómo la inteligencia artificial acorta los tiempos en lo que uno trabaja, por ejemplo, a la hora de identificar fósiles, haciendo reconstrucciones y demás. Algo muy importante para destacar es que la paleontología ha tenido avances tecnológicos muy importantes y que han dado nuevas formas de investigar a los fósiles. Esto es lo que conocemos como paleontología virtual, en donde lo que se hace es transformar el material fósil en un material digital o virtual que permite, por ejemplo, a través de fotogrametrías, a través de escaneos con tomografía computarizada, donde nos permite hacer investigaciones en los fósiles de una manera no tan destructiva y preservando de una mejor manera el material. Esto realmente ha sido algo muy importante en la paleontología, ya que estos avances tecnológicos justamente muestran cómo las tecnologías van implementando nuevas formas de investigación y justamente un nuevo aliado se suma y es la inteligencia artificial, que ya veremos realmente cuáles son sus grandes implicancias en la paleontología y qué perspectivas nuevas podría llegar a traer. Pero bueno, viendo lo visto, por lo menos la paleontología ya ha tenido esos avances tecnológicos, a su vez como también la geología, por ejemplo. Pero antes de meternos de lleno en las implicancias de la inteligencia artificial en la paleontología, veamos un pequeño resumen de esto de la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para imitar el pensamiento humano. Es como enseñar a una computadora a pensar, aprender y resolver problemas como el de una persona. La inteligencia utiliza algoritmos y datos para tomar decisiones, aprender de la experiencia y mejorar con el tiempo. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning o aprendizaje automático, que se enfoca en enseñar a las máquinas a aprender sin ser explícitamente programadas. En lugar de dar instrucciones específicas, se les proporciona datos y se les permite aprender patrones a partir de esos datos para hacer predicciones o tomar decisiones. Luego tenemos el deep learning o aprendizaje profundo,
es una técnica dentro del aprendizaje automático que se utiliza redes neuronales artificiales, como muchas capas interconectadas para aprender y reconocer patrones complejos en los datos. Estas redes imitan la estructura del cerebro humano y pueden identificar características cada vez más abstractas a medida que profundizan en las capas. Pero yendo un poco más, vemos que tenemos las redes neuronales convolucionales, muy importantes en lo que vamos a hablar en este video. Las redes neuronales convolucionales son un tipo específico de arquitectura de redes neuronales profundas, diseñadas para procesar y analizar datos visuales, como imágenes o videos. Están formadas por capas de convolución que extraen características clave de las imágenes, como bordes, formas y texturas, lo que le permite aprender y reconocer objetos complejos. Una nota en una cadena nacional española que me llamó la atención fue que dice: Orce revoluciona la paleontología mundial al aplicar inteligencia artificial en las investigaciones. Los paleontólogos han descrito por primera vez mediante esta tecnología la forma de las marcas de mordedura de un tipo de hiena que vivió en esta zona de Granada hace 1,6 millones de años. En este trabajo los autores lo que realizaron es una base de datos en mordeduras, de mordeduras de dientes, en este caso una hiena en un yacimiento. Y algo muy interesante es que justamente hicieron toda esa base de datos, reconociendo patrones, haciendo mediciones, para después entrenar a la máquina y que la máquina luego pueda reconocer esas mordeduras y decir si realmente son de esa hiena o si es de otra especie, digamos, ¿no? Esto realmente me llamó la atención y no en esta cadena nacional, perdón, esta nota de cadena nacional, y después también hay en otra página, algo muy importante es que lo que se menciona ahí es lo siguiente. Dice, o sea, lo que primero hicieron, digamos, es que la investigación se centró en las marcas de mordeduras producidas por una hiena halladas en un yacimiento de Ventamicena en España, estableciendo por primera vez el patrón de huella de dientes de una especie extinta. Una de las características de ciertos carnívoros es que durante el proceso de consumo de cadáveres de los que se alimentan, dejan accidentalmente marcas de dientes. Estas estarán más presentes cuanto más apuren la carne presente o si fracturan los huesos para obtener la médula ósea. Así las cosas, un gran reto de la investigación ha sido distinguir qué carnívoro ha mordido qué hueso. Lo que primero hicieron los autores, como menciona en esta nota, dice: lo primero, la morfometría geométrica 3D, que se basa en la localización de puntos en la misma posición para todas las marcas dentales. Esto permite caracterizar la forma de todas y cada una de ellas. Luego, lo que hicieron los autores, como dice la nota, es realizar, digamos, aplicar la técnica de Deep Learning, que es, como ya hablamos, parte de la inteligencia artificial, y se centra en enseñar a los ordenadores a aprender. En nuestro caso, a distinguir entre las marcas de los dientes de las especies actuales y a descubrir cuáles de ellas se parecen más a las encontradas en el yacimiento de Ventamicena. El Deep Learning implica complejos cálculos matemáticos y un alto grado de conocimiento de programación. Algo interesante que mencionan los autores dice: la morfometría geométrica 3D funcionaría como un código de barras que encontramos en muchos productos en cualquier supermercado, y la inteligencia artificial como el lector con el que reconocer qué carnívoros intervinieron en los yacimientos. Como ejemplo, hemos utilizado Ventamicena, un yacimiento cuyo principal agente acumulador de huesos fue la gran hiena de cara corta, del Pleistoceno. Y nuestro análisis lo confirma, porque la mayoría de las marcas de dientes pertenecen a dicha especie. Pero lo realmente interesante será aplicarlo a otros yacimientos en los que los protagonistas no están tan claros, abriendo una ventana para interpretar el comportamiento de las especies extintas. Este trabajo es, algo interesante es cómo muestra un primer paso, digamos, a usar el Deep Learning, ¿no? Reconocer patrones mediante, obviamente uno va haciendo mediciones, fotografías,
que justamente va de la mano, ¿no?, hacia dónde va la paleontología más digital, digamos, o virtual, mejor dicho. Y justamente al tener imágenes como datos, el Deep Learning es una buena herramienta que permite justamente reconocer patrones y puede identificar, en este caso, por ejemplo, mordeduras o tipos de mordeduras y quién fue el que realizó la mordedura. Pero llevémoslo a otro caso. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, huellas de dinosaurio, ¿no? Vemos un yacimiento donde hay huellas de dinosaurio y queremos saber quién realizó esa huella de dinosaurio. Y justamente hablando de eso, un trabajo acerca de cómo la inteligencia artificial identifica, digamos, huellas de dinosaurios y permite reconocer y saber qué dinosaurio las realizó. Y esto es el siguiente ejemplo que salió publicado en la Royal Society, que es lo siguiente. Este trabajo es muy interesante. Salió en la Royal Society y lo que hicieron los autores es utilizar la inteligencia artificial para hacer una discriminación de huellas fósiles con la finalidad de saber si son más que nada de ornitisquios herbívoros o terópodos carnívoros. Se utilizaron huellas fósiles de ejemplos y se intentó reconocer patrones y bueno, ver si realmente a cuál dinosaurio, digamos, pertenecía. Algo muy interesante que se menciona en la página de la Royal Society, donde salió también se cuenta un poco sobre este artículo. Algo interesante que nos cuenta y dice: ¿por qué este enfoque supera los métodos más tradicionales de análisis de huellas fósiles? Es un enfoque mucho más flexible. Los métodos tradicionales se basan en mediciones lineales, por ejemplo, longitud de la pista, mediciones angulares, por ejemplo, ángulo de los dedos de los pies, o puntos de referencia, coordenadas de las puntas de los dedos de los pies. Sin embargo, estas mediciones solo pueden capturar parte de la información de forma compleja. Más importante aún, las mediciones deben ser consistentes en todas las vías que se van a analizar. Sin embargo, la forma de una huella puede cambiar drásticamente de un paso a otro, y diferentes especies pueden mostrar diferentes características de sus huellas. Una red neuronal es capaz de modelar toda esta complejidad, dado que los métodos tradicionales tenían tales limitaciones, el estudio de las huellas siguió siendo una disciplina en gran medida cualitativa, que dependía en gran medida de la intuición humana. Ahora mostramos que las redes neuronales pueden superar a la intuición humana. Y continúa diciendo cuál cree que es el potencial futuro de este enfoque para la paleontología. Creemos que las redes neuronales convolucionales profundas son la técnica más prometedora, que puede hacer avanzar significativamente nuestro campo en un futuro próximo. Una huella es el resultado de múltiples factores, incluida la anatomía del pie, la consistencia del sustrato, los movimientos del animal que hizo la huella y la alteración de la huella que ocurrió después de que se formó. Esto hace que la interpretación de la huella fósil sea muy difícil. Para ir más allá necesitamos métodos cuantitativos poderosos en lugar de la intuición humana y las redes neuronales pueden ser un verdadero punto de inflexión. Es interesante realmente lo que proponen los autores, donde, bueno, en una parte dice que creemos que las redes neuronales convolucionales profundas son la técnica más prometedora que puede hacer avanzar significativamente nuestro campo en un futuro próximo. Bueno, a ver, este trabajo justamente muestra algo muy interesante, que es lo que vimos, por ejemplo, en identificar tipos de mordedura y quién realizó la mordedura, por ejemplo, en huesos, que lo vimos en el ejemplo anterior. Acá estamos yendo a algo un poco más grande, ¿no? El tema de las huellas dejadas por los dinosaurios y poder identificar patrones en esa huella y poder también saber quién realizó esa huella. Entonces, es un paso muy importante realmente, que obviamente requiere tiempo. Esto no quiere decir que esto ya sea algo que se pueda usar así libremente, sino que hay que seguir practicando, hay que seguir entrenando datos y demás, que más adelante vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Pero seguimos con los ejemplos. Ahí nos queda por ver un pequeño ejemplo más y vamos un poco con el tema de reflexionar un poco realmente cuáles van a ser las implicancias de la inteligencia artificial en la paleontología, qué desafíos tenemos con esto
y realmente si va a ser un buen cambio o no va a ser un buen cambio. Vamos a ver cosas negativas y positivas. Pero bueno, vamos con un último ejemplo que me gustaría comentarles para ya ir cerrando esta parte de ejemplos y pasar a la parte más de reflexión. Este último ejemplo que les voy a comentar es algo súper interesante, los planteos que hay dentro de este paper. A ver, el trabajo consiste, como dice el título, dice la segmentación de las imágenes de tomografía computarizada en fósiles de dinosaurios mediante el uso del Deep Learning, ¿no? A ver, lo que plantea este trabajo, lo que plantean los autores, dicen que la segmentación a partir de las imágenes de tomografía computarizada es un trabajo bastante laborioso que, bueno, puede llevar a errores, depende de cada investigador, es como muy subjetivo, a veces es complicado hacer diferenciaciones y bueno, es un trabajo bastante complicado. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Bueno, hagamos un modelo, algo que nos permita, digamos, hacer lo mismo en menos tiempo. Y bueno, una de las maneras es utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo entrenaron el modelo ellos, digamos? O sea, ¿qué es lo que usaron, digamos, como base de datos inicial? Usaron cráneos de Protoceratops, imágenes, y bueno, así fueron entrenando a la máquina con el uso del Deep Learning. Y resulta que el modelo que obtuvieron ellos fue bastante positivo, de un 98%, cosa que es muy importante. Pero ¿qué pasa? A ver, está bien, ellos dicen, mirá, 98%, es decir que la segmentación que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial es mucho más eficiente, mucho más rápido que lo que hacen los expertos, digamos, o, bueno, un investigador en paleontología, digamos. Entonces, ¿qué pasa en este trabajo? Lo intentaron usar con algo distinto, digamos, con algo ajeno, digamos, a su base de datos. Y resulta que no funcionó. Porque bueno, es algo que se plantea, digamos, que hay que expandir aún más esa base de datos, seguir entrenando la inteligencia artificial para poder después expandirse a otros terrenos. Y esto está bueno realmente lo que plantea, ¿no? De que vamos a reflexionar a lo último, que la inteligencia artificial tiene como sus límites, digamos. Así que bueno, este trabajo está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, para reflexionar acerca de este tema, que ya lo hicimos también como con la inteligencia artificial en geología, realmente están habiendo muchos cambios con esto de la inteligencia artificial, que bueno, justo en estos últimos tiempos se estuvo hablando mucho, estuvo muy de moda y se está viendo realmente todos los avances que está trayendo. Y la paleontología está influenciada también por ese cambio, digamos, esa revolución, eso 4.0, tanto los avances tecnológicos como esto de la inteligencia artificial. Y realmente da para reflexionar muchas cosas, ¿no? Uno por ahí siempre piensa en el reemplazo, y capaz no tomárselo así, sino también es una herramienta, como vimos en ese último ejemplo, ¿no? De que está bien, por más que vos tengas tu modelo, se basa siempre en los datos que vos hayas hecho, en la base de datos inicial, digamos, y que puede que no funcione después porque hay que seguir entrenando. Es decir, siempre vas a necesitar la ayuda de los expertos para ir logrando mejores resultados, pero siempre va a estar el tema de ahí los expertos, digamos. Lo interesante de la inteligencia artificial, como vimos en esos trabajos, como también hay muchos trabajos que yo por ahí no mencioné nomás, pero hay muchísimos trabajos de inteligencia artificial en paleontología. Es más, recomiendo uno que se llama la inteligencia artificial en la paleontología. Y el primer autor es interesante, que es el mismo Xu de el último ejemplo que di sobre la segmentación de imágenes con tomografía computarizada en fósiles de dinosaurios. Y este autor, bueno, junto con otros autores, hacen recopilan, digamos, varios trabajos de la inteligencia artificial en la paleontología desde 1980 hasta la actualidad.
Y realmente está muy bueno, recomiendo mucho por si quieren tener algo más amplio, encima con los puntos de vista del autor, que plantea cosas muy interesantes. Una de estas, ¿no? El tema de acelerar, ¿no? Los procesos, también cómo manejar tanta cantidad de datos. Es más, Yu también hay un trabajo de tesis bastante extenso pero interesante, donde él justamente habla más que nada sobre la base de datos en paleontología, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me hace reflexionar, ¿no? Uno, estudios, paper, y eso lo que estamos sacando es datos. ¿Qué hace uno después con esos datos? Obviamente se hacen estudios a partir de esos datos, ¿no? Tendencias evolutivas, cómo se distribuyen las especies, después reconstrucciones paleogeográficas, condiciones climáticas, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces hay tanta cantidad de datos que a veces cuesta procesar toda esa cantidad de datos, y justamente uno de los nutrientes principales de la inteligencia artificial son los datos. Entonces es algo muy interesante a tener en cuenta. Además de también, bueno, como ya digo, de los puntos interesantes de la inteligencia artificial, de acelerar procesos, es decir, hacer cosas en menos tiempo de lo que uno lo hace en meses, y la inteligencia artificial lo hace en cuestión de horas o minutos. Eso realmente es un cambio muy grande. A su vez, esto es algo que me llamó la atención, ¿no? Realmente que la inteligencia artificial, como está identificando patrones, ve diferentes geometrías, ve algunas características de lo que nosotros, del fósil o de la traza o la marca que estamos estudiando, capaz reconoce a un patrón que no está en nuestra base de datos. Y eso puede pensar dos cosas: o es algo nuevo que no está en nuestra base de datos, en el sentido de que, bueno, es algo, o capaz justamente ese patrón no lo reconoce porque en nuestra base de datos no está, o también puede llegar a ser un registro nuevo, algo que capaz nosotros no habíamos visto. Eso es interesante, ¿no? Cómo va reconociendo y capaz llega a encontrar un nuevo registro, o bueno, también eso obviamente hay que discutirlo y pensar si capaz es algo del registro que ya está estudiado, nada más que como tiene otras particularidades, o como la precisión es de 90% o un poco más, entonces bueno, puede haber errores. Pero bueno, pensar en eso realmente es algo interesante, ¿no? Porque puede haber cosas que un ojo humano no ve. Eso es muy interesante. Entonces bueno, realmente otra cuestión, por ejemplo el paleoarte, ¿sí? Que bueno, estuve viendo algunos dibujos paleoartísticos, pero bueno, que se podría mejorar. Pero, a ver, uno tiene que pensar de que la inteligencia artificial es algo que se nutre constantemente de la información, de los datos, y es algo que va creciendo, va mejorando a medida que se la vaya entrenando y aportándole mayor cantidad de datos. Y esa es otra cosa interesante, el tema de los datos, ¿sí? El manejo de esos datos. A veces tenemos datos, mucha cantidad de datos, pero no son buenos datos. Entonces hay que también ver el tema de la calidad de esos datos. Eso es muy importante. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que me gustaría decir es que hay que tomarse la inteligencia artificial como una herramienta que se puede llegar a usar, pero no verlo como un reemplazo, como que te va a reemplazar, digamos, el trabajo o te va a sacar esto. Simplemente maneras de agilizar los estudios. Por ejemplo, el ir separando microfósiles, que es algo que lleva mucho tiempo también, que hay ejemplos de eso, o dientes. Por ahí hacerlo en cuestión de menos tiempo, ¿no? Y poder enfocarse en otras cuestiones. Entonces, eso está bueno también, por ejemplo, que no solamente te identifique los dientes, sino que también le haga todas las mediciones, lo mismo que los microfósiles. Entonces, realmente ahí está la potencialidad que tiene justamente la inteligencia artificial. ¿Sí? No verla como algo, como digo, que va a reemplazar o va a sacarnos esto, no va a sacar aquello, sino traerlo como una herramienta, ¿no? Ahora, de los desafíos, digamos, una son los datos. Hay que entrenar esos datos, obviamente hay que ver la calidad, la cantidad de datos, si son buenos datos, bueno, eso es importante. La veracidad de esos datos, después también la precisión de nuestros modelos, hay que practicar, obviamente una vez que uno hace un modelo, capaz como vimos en el último trabajo, 98%,
pero lo probamos con otra cosa, no funciona. Entonces, bueno, hay que siempre verificar eso, ¿no? Y después siempre tiene que estar la opinión de expertos. Siempre tiene que estar el experto ahí atrás en estos temas. Porque recuerden que es algo de su modelo y recuerden que es algo que tiene su precisión, no es 100% casi siempre. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en este sentido. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado la temática. Realmente un tema súper interesante hoy en día, el tema de la inteligencia artificial y la implicancia que tiene en las ciencias. Cómo nos da nuevas perspectivas, nuevas formas de laburo. Y eso realmente, nada, se ve el cambio realmente que está generando. Ya que, bueno, no solamente en lo que es tema de músicas, arte, periodismo, ¿no? En esas cosas que vemos de la IA, que estuvimos viendo mucho el año pasado, por ejemplo, ChatGPT, otro ejemplo. Sino también, fíjense cómo en estudios paleontológicos realmente se ve, ¿no?, la incidencia que tiene. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la temática y nos estamos viendo en un próximo video. Nada, agradecer a todos y todas los que están apoyando al canal y los que están entrando. Agradezco un montón. Y bueno, nada, agradecería también si pueden suscribirse al canal. Realmente es darle un botón y ayudan un montón realmente al crecimiento de este canal. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Un saludo. Y nos vemos en otro mate geológico y paleontológico. Nos vemos.